nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Hola amigos de Redescubrir, bienvenidos nuevamente a este programa semanal, a esta cita que nos damos en sus hogares, en sus lugares de trabajo. En el día de hoy, qué rico visitarlos y encontrarnos con ustedes a través de estos medios para este tiempo tan especial y tan particular que estamos viviendo. Vamos a mirar en nuestro programa del día de hoy el mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2020, que nos dice, que nos habla y nos invita a dejarnos reconciliar con Dios en el nombre de Cristo. Hay un dicasterio para los laicos, la familia y la vida que se ha pronunciado al inicio de esta pandemia que se está viviendo en la humanidad y nos dice algo muy bonito, que este tiempo particular que estamos viviendo en nuestra historia debemos acoger nuestra vida y la vida de todos los seres humanos como un valor muy grande a los ojos de Dios. Y si en algunas circunstancias cualquier cosa atenta contra la salud de una persona o contra nuestra salud, no debemos sentirnos solos frente a este enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es Padre, es providente, nos ama y se va a preocupar para nosotros. Es más bien un tiempo para aferrarnos más a este gran amor de Dios. Por eso vamos a abrir nuestro programa con este video tan bonito que nos habla de esta experiencia de amor de Dios, que nos invita precisamente a sentir cómo Él nos ama, a redescubrir su amor en situaciones, en personas, en todo lo que nos rodea, y de ahí tiene que partir también nuestra apertura a reconciliarnos con Él. Si las aves tienen cielo para levantar el vuelo, si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo, es que los amas, cuánto los amas. Si haces libres a los hombres que navegan contra el viento, si le das luz a la noche, regalándole luceros, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas, si moriste por mí, abrazando la cruz. Tan humano, tan divino, fue por mí mi Señor, y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. Si engalanas a los lirios, si alimentas a los peces, si el rey sol siempre está alegre y si los campos reverdecen, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor,
moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí mi Señor, y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. No te angusties porque vas a vestir. Mira cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Si así viste Dios a los campos, ¿no hará mucho más por ti? ¿Cuánto nos amas, Señor? ¿Cuánto nos amas? ¿Cuánto me 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 amas? Como hemos podido reflexionar con esta pequeña canción, nos damos cuenta que el amor de Dios Padre es gratuito y total, es desmedido para con cada uno de nosotros. Por eso acojamos la palabra de Dios que nos trae el Padre David en esta mañana, citándonos el profeta Oseas. Hola amigos de Redescubrir, qué bueno entonces es iluminar nuestra vida con la palabra de Dios. El fundamento bíblico de nuestro programa está tomado entonces del libro de Oseas, en el capítulo 2, versículos del 14 al 25. Arrasaré su vid y su higuera de los que decía, son mi paga, me las dieron mis amantes. Los reduciré a matorrales y los devorarán las bestias del campo. Le tomaré cuentas de cuanto ofrecía incienso a los Baales y se adornaba con su anillo y su collar para ir con sus amantes, olvidándose de mí, oráculo del Señor. Por tanto, mira, voy a seducirla, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas, y el valle de Acor será paso de la esperanza. Allí me responderá como en su juventud, cuando salió de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, ya no me llamarás ídolo mío. Le apartaré de la boca los nombres de los Baales, y sus nombres no serán invocados. Aquel día haré en su favor una alianza con los animales salvajes, con las aves del cielo y los reptiles de la tierra. Arco y espada y armas romperé en el país y los haré dormir tranquilos. Me casaré contigo para siempre, me casaré contigo en justicia y en derecho, en afecto y en cariño. Me casaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Aquel día responderé, oráculo del Señor, responderé al cielo, este responderá a la tierra. La tierra responderá al trigo y al vino y el aceite, y estos responderán a Israel. Y me la sembraré en el país, me compadeceré de no compadecida, y diré, ah no, pueblo mío, eres mi pueblo, y él responderá, Dios mío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
queridos amigos, de redescubrir qué palabra tan significativa que nos llena de amor, de esperanza, de gracia de Dios. Es un texto del libro de Oseas que nos recuerda una imagen o una fotografía de su realidad familiar, donde entonces se fundamenta la expresión del buen amor, donde se muestra el camino del pleito y la reconciliación, que podría ser entonces la expresión de el pecado y la conversión. El pecado por el pueblo, por los hijos de Dios. La conversión, la gracia del amor que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Y son unas palabras muy edificantes porque nosotros, ante ese reconocimiento de nuestro pecado, de nuestras faltas y infidelidades a Dios, tenemos que acoger su propuesta y su invitación de amor a través de la conversión. Tenemos que dar entonces ese cambio a nuestra vida. Tenemos que dejarnos seducir totalmente por Dios, de corazón volver a Él, todos congregados plenamente a esa gracia de misericordia, porque Él no nos rechaza. Y entonces esa ilustración que hace Oseas de su realidad familiar es lo que Dios quiere vivir con nosotros. Dios quiere que nosotros rompamos con el pecado y demos ese paso firme de regreso a Él en todo momento. Y como comunidad de fe, unidos en familia y cada uno también desde el corazón, no tengamos miedo de responder al Señor a esa invitación tan especial. Lo necesitamos. Tenemos que reconciliarnos plenamente con Dios. Tenemos que tener esa seguridad, esa certeza. Él nos ama entrañablemente y no nos va a rechazar si de verdad nosotros correspondemos a su llamado, si de verdad nos dejamos llenar por esa propuesta de conversión, contemplar una vida diferente, liberarnos de todo aquello que nos esclaviza y entregarnos solamente a esa presencia de Dios. Dejémonos entonces amar por Él, dejémonos llenar de su ternura, de su misericordia, sintamos su amor, que es la verdadera riqueza, el verdadero tesoro, la gracia más especial. Dejemos atrás todas nuestras infidelidades, todo aquello que ofende a Dios, ofende a nuestros hermanos, y contemplemos solamente el camino de amor, de misericordia. Escuchando la palabra de Dios nos damos cuenta que esta cuaresma tan original que estamos viviendo es el tiempo propicio para permitirle a Dios que nos toque en nuestra vida y sobre todo permitirle que nos saque física y espiritualmente de nuestras rutinas a veces obligadas para que Él nos hable al corazón. Por eso vamos a darle ahora la bienvenida al Padre Arnoldo, que nos trae este lindo mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2020. Escuchémoslo con atención y si alguno de ustedes tiene la oportunidad de volverlo a leer en su casa, retómelo como esta gran ocasión de comunión con toda la Iglesia. Queridos amigos de Redescubrir, en este tiempo cuaresmal estamos entonces tratando de acercarnos un poco al mensaje que el Santo Padre Francisco dirige al pueblo católico y a todos los hombres de buena voluntad en este tiempo cuaresmal. Es costumbre desde hace muchísimos años que en determinados momentos del año litúrgico el Papa se dirige a todos los católicos. Y obviamente la cuaresma no es la excepción, como tendremos luego otro mensaje en el tiempo de Pascua. Y en este año el Santo Padre Francisco ha querido
a partir de la carta del apóstol San Pablo en la 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, invitándonos a dejarnos reconciliar con Dios. En el nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Y brota este texto como el mensaje del Papa este año para pedirnos entonces que aprovechemos este tiempo de Cuaresma y que aprovechemos esta Cuaresma única en quién sabe cuántos años, en medio de la situación concreta en la que la vivimos, para que todo esto nos sirva para dejarnos convertir y acercarnos a Dios. Y nos dice entonces el Papa que el centro, el núcleo de la vida cristiana, como lo hemos recordado en programas anteriores, brota entonces precisamente de la celebración del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, lo que comúnmente llamamos querigma, es decir, la noticia más grande, la noticia que comunica la salvación. Cristo padeció, murió y resucitó. Y ese Cristo que padeció, murió y resucitó es al que con el llamado de la Iglesia, a través de la voz del Santo Padre, se nos invita entonces a reconciliarnos con Él. Si el apóstol San Pablo nos lo dice y el Santo Padre nos lo quiere recordar, si nos está invitando a que nos reconciliemos con Dios, toda reconciliación brota porque ha habido una situación difícil o porque ha habido una situación de distanciamiento. Y por eso en este tiempo de Cuaresma nos dice el Santo Padre, es tiempo de reconciliarnos con Dios, es tiempo de volver a Dios para poder celebrar ese misterio de su pasión, muerte y resurrección. El documento, que es muy breve, muy corto, solamente consta de unos 4 numerales. En el primero, el Santo Padre reitera lo que veníamos diciendo, el misterio pascual, es decir, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es el fundamento de la conversión. Es decir, no nos mueve a nosotros nada diferente a buscar ser mejores si no hemos sido capaces de entender que el amor de Dios, que es Cristo Jesús, padeció, murió y resucitó por nosotros. Y por eso entonces nosotros, dice el Santo Padre, corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando pues como desde acá, desde la tierra, situaciones difíciles que no orientamos hacia Dios. Y todas esas situaciones difíciles, nos dice el Papa, han de convertirse en alegría, porque el cristiano es el hombre de la alegría en todos y en cada una de las situaciones de su vida, porque sabe que la cruz no es para siempre, sino que la cruz desemboca en el misterio mismo de la resurrección. Por eso entonces el dejarnos convertir en esta Pascua que vamos a vivir de una manera pues muy especial, en la que le estaremos pidiendo al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra fe, que nos ayude a entender y a vivir los signos de los tiempos. En el segundo numeral dice el Papa que al mundo le urge el mundo tiene urgencia de conversión, es decir, que en realidad en el mundo habrán muchas necesidades de tipo económico, de tipo social, muchas necesidades surgen en la historia, pero la más urgente, dice el Papa, es la de conversión, porque si en el corazón de cada uno de nosotros hay signos de conversión, entonces va a haber más solidaridad, va a haber más justicia, va a haber más tolerancia, va a haber más capacidad de ver en el otro la presencia del Señor. Y entonces la misericordia de Dios que se expresa, que se da con cada uno de nosotros, no es posible vivirla sino, dice el Papa, en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó
hasta entregarse por mí. Así pues, dice el Papa, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto, a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejamos fascinar por su palabra, más lograremos experimentar la misericordia gratuita de Dios. En el numeral número 3, el Papa nos recuerda que la apasionada voluntad de Dios es la de dialogar con sus hijos, y ese diálogo de Dios con sus hijos se da a través de la oración. Por eso es la subsiguiente invitación que nos hace el Papa y con él toda la Iglesia en este tiempo cuaresmal, a la oración. Recordemos que orar es hablar con quien sabemos nos ama, y entonces si nosotros dedicamos más tiempo a Dios en la oración, pues vamos a tener más presente a Dios en nuestra vida, no porque Él no esté, no porque Él en algún momento deje de estar en nosotros y con nosotros, sino porque en la misma manera en que experimentamos su presencia a través de la oración, pues viviremos de una manera más definida nuestro encuentro con Él. Y por último, en el numeral número 4, el Papa nos recuerda que el compartir no es entonces un acumular para sí mismo, sino que es una riqueza, la solidaridad. Y por eso en este último número nos invita el Papa a otra de las grandes cualidades o iniciativas, llamados que nos hace la Iglesia en el tiempo de Cuaresma, como es la limosna, como lo es el compartir. Por eso entonces, en este último numeral, el Papa nos recuerda entonces la solidaridad desde dos puntos de vista. Primero, ya lo decía al inicio, el querigma, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, es la alegría más profunda del cristiano. Y esa es la primera obra de amor y de caridad que el cristiano hace: llevar, comunicar al otro que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado. Entonces el Papa nos dice, esta noticia es como a la par una obligación del cristiano, pero es también una obra de caridad, el llevar el mensaje de la resurrección a los demás. Y no podremos llevar ese mensaje de la resurrección al otro si antes no hemos vivido ese cara a cara con ese Dios misericordioso al que se nos invita, nos dejemos nosotros reconciliar por Él. Y la segunda es entonces, nos invita el Papa de una manera muy concreta a vivir con los más necesitados nuestro encuentro con el Cristo sufriente, compartir con caridad hacia el hombre más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales de la economía. Por eso, en este tiempo de Cuaresma, que va desde que iniciamos desde el miércoles de ceniza y que nos acompañará hasta el 28 del mes de marzo, nosotros entonces estaremos acogiendo la invitación del Papa. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. No dejemos pues que este llamado del Papa caiga en el vacío y dejémonos reconciliar con Dios. Lo vivimos en este tiempo de Cuaresma para poder experimentarlo con alegría en las fiestas pascuales de este año 2020. Cada uno de nosotros ha hecho experiencias fuertes de reconciliación y han sido bien precisas las personas y las circunstancias que nos han ayudado a reconciliarnos.
Por eso vamos a darle la bienvenida a Sandro Lopera, que en este día nos compartirá en su testimonio de fe cuál ha sido su experiencia más fuerte de reconciliación. Buenas amigos de Redescubrir, pues esta Cuaresma, Semana Santa, en que estamos viviendo, el Papa Francisco nos invita a la reconciliación, especialmente en nosotros, el mirar la reconciliación con Dios no es únicamente pues irnos a confesar, ir a decirle al Padre pues que he pecado mucho, todo. Sí, es importante confesarnos, pero realmente el punto es que nosotros lo hagamos de corazón, o sea, que lo hagamos con un arrepentimiento, que lo hagamos de que ya no vamos a seguir cometiendo faltas. Obviamente todos somos débiles, que fallamos, que caemos, pero también hay que ir en escalas, pienso yo, como yo siempre se lo digo a muchas personas, es irme amando nuestros errores. O sea, si yo tengo 10 errores, bueno, yo voy a trabajar en el que más me cuesta y empiezo por ahí, o fácil. O hay otros que hacen al revés, o sea, empiezan por las cosas más sencillas, a ir dejando aquellos pecados que a diario cometemos, como hablar más del prójimo, de muchas maneras nosotros nos equivocamos, pero es importante también teniendo en cuenta que nos estamos acercando a esta Semana Santa, en el cual nosotros debemos de reconciliarnos con Dios. También otras cosas importantes en este tiempo es la caridad con nuestros hermanos, con nuestros necesitados. ¿De qué manera lo podemos hacer? De muchas maneras. Todo el mundo piensa que ayudar al necesitado es únicamente darle cosas materiales. No. Hay mucha gente que necesita ayuda espiritual, necesita mucha gente orientación. Claro que es importante también la caridad con las ayudas materiales, porque muchas personitas aguantan hambre, muchos no tienen ropa, muchos necesitan ayuda para ir al médico, algo pues por hacer. O sea, con solo ir a ayudar a una persona a ir al médico, que esté sola, un anciano, alguien minusválido, es una caridad muy grande que nosotros estamos haciendo por nuestro hermano, el prójimo. O también a través de lo que nos nazca de nuestro corazón. O sea, hombre, que si yo tengo 10 libras de arroz y yo este mes me gasto 9, bueno, listo. Yo voy y le llevo esa librita, voy y comparto esa librita de arroz con aquella persona que necesita. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, reconciliarnos con Dios es también ayudar al hermano, al prójimo, al necesitado. Tengamos en cuenta que nuestra vida espiritual está llena de muchas cosas, muchas riquezas, muchas cosas, lo diría yo. Mucha gente nos enfrascamos en 2 o 3 cosas, no. Hay que ampliar nuestro horizonte, mirar más allá de las personas. O sea, qué necesidades hay en cada ser humano en nuestro entorno. De todas maneras, reconciliarnos con Dios
no es únicamente ir a arrodillarnos ante el sacerdote. Es importante, sí, pero que también cuando lo hagamos no vamos a seguir cometiendo ese pecado, no nos vamos a volver a equivocar, sino que también tenemos que reparar. Es importante reparar nuestros errores. Entonces, eso es una manera, una invitación que yo les hago a todos, a la comunidad católica de nuestro municipio de Amalfi. Aprendamos a reconciliarnos con Dios y que Dios y María Santísima los proteja y los guarde. Usted allá en su casa, en estos días saque un espacio de silencio, de recogimiento, para traer a su memoria cuáles han sido aquellas fuertes experiencias de reconciliación con Dios y con los hermanos. Pero ahora dejémonos ayudar por la fórmula para instaurar el reino de Dios, AFI, avanzar, fortalecer e implementar, para ver y sacar de aquí cuál va a ser nuestro compromiso durante esta semana. Los dejamos pues con el seminarista Sebastián Jaramillo. Recuerden seguirnos por nuestro canal de YouTube Parroquia La Inmaculada Amalfi y no olviden durante esta semana mirar este gran amor que Dios nos tiene y frente a este gran gesto de amor de Dios, cómo le vamos nosotros a corresponder dejándonos reconciliar con Él y con los hermanos. El Señor los bendiga y les conceda una santa semana. Bueno, mis queridos amigos de Redescubrir, entonces vamos a mirar los compromisos para el día de hoy y compromisos que vamos a vivir durante toda esta semana como familia, como cristianos comprometidos que somos. Entonces, vamos a avanzar. Recordemos que estamos siguiendo la instauración del reino de Dios, esta fórmula que la misma diócesis de Santa Rosa de Osos nos propone para vivir de una manera concreta unos compromisos. Esos compromisos los vamos a vivir de acuerdo al mensaje que nos da el Papa Francisco para la Cuaresma. Entonces, avanzando, fortaleciendo, implementando. Entonces, vamos a avanzar. Es indispensable que continuemos avanzando en el camino de la Cuaresma, pero de una manera acorde a nuestra vida cristiana. Entonces, los invito para que en esta semana y en lo que falta de la Cuaresma logremos un encuentro más íntimo con el Señor, un encuentro de reconciliación, un reencuentro de penitencia, de perdón, pero también un encuentro con el otro, con el hermano, con el que está a mi lado, con el que está en mi casa, ahora que estamos viviendo pues este momento en la historia tan particular. Entonces, recordemos lo que nos dice el Papa Francisco, que nos puede ayudar también a avanzar en este camino de reconciliación, de perdón. Y el Papa Francisco nos dice: déjense abrazar por el crucificado, que tiene los brazos abiertos, y dejémonos salvar una y otra vez por Él. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, nos quiere salvar, sino mirarlo, contemplarlo en la cruz y ver todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces, nosotros, en retribución a lo que Él ha hecho, tratemos de buscar esa reconciliación, ese camino de conversión. Fortalecer. Es momento, mis queridos hermanos, de que fortalezcamos nuestra caridad con el que más lo necesita, nuestra caridad con el que nos busca, nuestra caridad con el que está sufriendo, con el que no tiene nada material, que no tiene nada también espiritual. La caridad no solamente se vive regalando lo material, también se vive con una sonrisa, también se vive con un buen consejo. Entonces, sería bueno que fortalezcamos ese puntico. El Señor quiere lo mejor de nosotros, pero nosotros también podemos dar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, en este tiempo, en este momento de la Cuaresma que tanto la Iglesia nos ha inculcado, recordemos ese valor evangélico. Es un valor evangélico la limosna, ayudar a los demás. El mismo Señor nos lo ha pedido. Entonces, acudiendo a lo que dice el Evangelio, pues hagamos lo que el Señor quiere, hagamos lo que el Señor nos pide, implementar
es hora de implementar nuestro deseo, de aumentar el deseo de una sincera reconciliación con el Señor, de una sincera conversión. No nos podemos quedar solamente en un avanzar en el camino cuaresmal y llegar a la Pascua y ya. Recordemos que nuestro deseo como cristianos tiene que ser fundamentalmente un encuentro personal, íntimo con el Señor. Encontrarnos con el Señor cambia vida. Encontrarnos con el Señor cambia nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida. Recordemos el Evangelio del domingo anterior, cómo el ciego se encuentra con el Señor y el Señor le devuelve la salud. O el Evangelio de hace 8 días también, una samaritana que se encuentra con el Señor y el Señor le cambia su vida. Entonces ese tiene que ser nuestro deseo. Recordemos que el Papa Francisco en el mensaje para la Cuaresma nos dice lo siguiente: para una verdadera misericordia, un verdadero encuentro con el Señor, tiene que ser cara a cara con Él. Tenemos que encontrarnos frente a frente con el Señor. No nos podemos encontrar con alguien a quien no vemos. No nos podemos encontrar con alguien si no lo buscamos, si no lo tenemos al frente. Pues el Señor está al frente de nosotros. El Señor se pone a nuestra puerta y nos llama, nos dice el libro del Apocalipsis. Entonces es un encuentro cara a cara con Él. Y ese encuentro va a hacer que nuestro deseo de encontrarnos con Él, de reconciliarnos con Él, crezca cada vez más. Entonces que estos sean 3 compromisos fundamentales para nosotros esta semana, en este tiempo, en este momento que el Señor nos quiere hablar, un momento particular, un momento que nos puede impulsar a vivir también en familia, un momento en el que podemos fortalecer nuestros valores familiares. Entonces, a ponernos manos a la obra con estos compromisos y que vivamos plenamente, así sea desde nuestros hogares, una Cuaresma bien vivida. Nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido real, somos pueblo elegido de Dios. Desde lejos tú nos has llamado y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos.